Bueno, yo creo que vamos a empezar. Estamos conectados casi 40. Bien, buenos días a todos, todas. Bienvenidos a este seminario web del tamaño no importa, un nombre, un título muy sugerente, en realidad sobre conflictos de la fauna, de los humanos con la fauna. Y vamos a hacer un enfoque, yo creo que un poquito original. Somos tres organizaciones conservacionistas, creo que conocidas, con amplia experiencia en los live. Me estoy quedando sin batería. Ya. Somos WWF España, la Fundación Oso Pardo y la Fundación CBD Habitat. Las tres tenemos, como he dicho, mucha experiencia en los proyectos live. Si los contáramos, yo creo que iríamos a 10, 15, no sé. Tenía que haberlo hecho, mira. Y dentro de los live, pues hay unas acciones de intercambio de experiencias y en eso estamos. En realidad, hay algunos de los técnicos de Fundación Oso Pardo que trabajan también con el proyecto Iberconejo, que es el que lidera WWF. Y este seminario surgió como una idea en unas jornadas de prevención de daños que hicimos en Albacete, prevención de daños del conejo, pero que algunos de los técnicos de Fundación Sopardo, por ejemplo, estaban allí. Y hicimos una serie de intercambio de ideas y nos pareció interesante que esto se pusiera en público. Entonces, son 4 ponencias. La primera es de Ana Santamaría, de WWF. Después estará María Párraga, de la Fundación Sopardo. Yo mismo, Fernando Silvestre, Fundación CBD Habitat. Y Alberto Navarro, de Fundación Oso Pardo, pero que también le hemos liado en Iberconejo para algunas cosas. Está también por ahí Guillermo Prudencio, también técnico mixto de las dos organizaciones. Y creo que sin más podemos empezar con la primera ponencia, que es la de Ana. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Dejarme un segundo que comparta pantalla. A ver. Vale, en principio, ¿ves? Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Soy Ana Santamaría, coordinadora técnica del Life Iberconejo, y pues mi ponencia, gestionando la escasez y la sobreabundancia, el caso del conejo de monte, va a ser una breve introducción a todo el desarrollo, vamos, a todo el proyecto Life Iberconejo. Bueno, lo primero, presentaros al protagonista, que es el conejo de monte, Oryctolagus cuniculus, que bueno, supongo que es una especie que conocéis de sobra, pero bueno, por recordaros un poquito que se trata de una especie endémica de la península ibérica. Tenemos además 2 subespecies, Oryctolagus cuniculus cuniculus, que sería la subespecie que se encuentra en la mitad norte-este. Si partiéramos la península en una diagonal desde Galicia hasta Almería, en esa parte superior tendríamos la subespecie de Cuniculus, que es la que ha sido introducida en el resto del mundo y a partir de la cual pues, se han seleccionado los conejos domésticos, tanto de producción como para mascotas. Y en la mitad sur tendríamos el Algirus, que es pues una subespecie un poquito más pequeña y con una serie de características que le hacen un poco distinto al Cuniculus. La importancia del conejo viene porque es una especie poliédrica, por decirlo de alguna manera. Dentro de los ecosistemas mediterráneos es la presa de más de 40 depredadores, pero es que además es ingeniero de ecosistemas, es decir, que las madrigueras, su actividad herbívora, pues pone en funcionamiento y modifica de tal manera los ecosistemas mediterráneos que le hacen una pieza clave, o como se dice, se utiliza el término en ecología, especie clave del ecosistema.
Para entender un poquito más la importancia que tiene a nivel ecosistémico el conejo y por qué se le da esta denominación de especie clave, hay que recordar que ese tipo de especies juegan un papel fundamental en la dinámica de las poblaciones de otras especies del ecosistema. Y en el momento en el que esta especie desaparece o sus poblaciones están descontroladas, se produce un efecto en cadena que afecta a todo el resto del ecosistema. Como ejemplo típico dentro de ecología de qué es una especie clave, se suele utilizar el caso de las nutrias marinas en los bosques de kelp, de algas marinas. En este caso lo que pasó fue que al desaparecer la nutria, que era el depredador que controlaba a especies como los erizos, que son herbívoros y se alimentan del kelp, estas formaciones de algas desaparecieron y todo ese ecosistema se vino abajo. Pues con el conejo nos encontramos un poco en este punto, ¿no? Es una especie que es fundamental para que el resto del ecosistema mediterráneo funcione correctamente. Pero es que además de ser una especie que tiene un papel a nivel ecosistémico fundamental, es una especie con una importancia socioeconómica para el mundo rural por dos razones. Por un lado, porque es la principal pieza de caza menor, que en determinados lugares de la península ibérica supone una importante actividad económica para el mundo rural, pero también es la especie de vertebrado que mayores daños causa a la agricultura en España. Estamos hablando de que, según datos de Agroseguro, el 56% de la superficie dañada o afectada por daños de fauna se debe al conejo. Y si nos vamos, por ejemplo, en vez de a una medida de la superficie afectada, al tema de las indemnizaciones, el valor económico de las indemnizaciones que se pagan por seguros, el 64% corresponderían a indemnizaciones por conejo. Esto, hasta aquí un poco poner de manifiesto la importancia que tiene la especie, que quizás ha sido tratada en muchas ocasiones como la presa del lince, del águila imperial, pero es una especie que en sí misma tiene un valor intrínseco y una importancia ecológica y socioeconómica muy relevante. ¿Qué está pasando? ¿Qué situación tenemos actualmente en la península con esta especie? Pues bueno, desde 2019 el conejo ha sido declarado en su área de distribución nativa, es decir, península ibérica y un poquito del sur de Francia, como una especie en peligro. Esta declaración llega por el criterio de reducción de la población, que ha sido mayor al 50%, entre la década del 2008 y 2018. De hecho, se estima que en este periodo las poblaciones se han reducido un 70%. Como veis en esa gráfica de Santoro y colaboradores, las reducciones han sido casi, o sea, brutales, más del 50% debido a la introducción de dos enfermedades víricas, como fueron la mixomatosis, y en este caso está ahí reflejada la irrupción de la enfermedad hemorrágica. Si ponemos esto sobre un mapa, el 70% de las poblaciones, la distribución del conejo, la población está en declive y solo en el 20% de ellas entra en conflicto con la agricultura. Con todo esto, tenemos una situación difícil de gestionar, porque estamos en una especie que por un lado está en declive, pero a la vez entra en conflicto con la agricultura, con toda la carga de peso económico que eso tiene para el mundo rural. Pero es que además la gestión y el seguimiento de la especie, en el caso de España, tenemos 17 comunidades autónomas que gestionan y siguen la especie con una metodología y un sistema propio, y en Portugal, aunque tenemos una única entidad nacional que coordina la gestión de la especie, existen 5 regiones y cada una de ellas tiene una metodología propia. A esto le sumamos, como ya hemos hablado, el conflicto socioeconómico entre los actores clave. Por un lado,
sector cinegético y conservacionista que intenta mejorar la gestión y fomentar las poblaciones, y por otro lado, pues los daños a infraestructuras y agricultura que reclaman un control de las poblaciones en determinados lugares. Por eso pues surgió la necesidad, ¿no?, de este proyecto del Live Fiber Conejo para intentar sentar las bases para mejorar la gestión del conejo y así pues, poder contribuir a mejorar el conflicto social y también el estado de conservación de la especie. Este proyecto está constituido por un consorcio de 15 socios. Lo coordinamos desde WWF España y contamos con la participación de entidades tanto portuguesas como españolas y de distintos sectores. Están representadas distintas administraciones públicas, tenemos también representación de centros de investigación y, por último, también forman parte del consorcio organizaciones conservacionistas como bueno, Fernando está aquí como representante también de una de ellas, de CBD Habitat, pero además también forman parte del proyecto Life Fiber Conejo asociaciones del sector cinegético y agrícolas. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en Iberconejo? Básicamente son tres, que en primer lugar sería conocer el estado de las poblaciones, tanto qué tendencias poblacionales tenemos ahora mismo, la distribución del conejo, pero también conocer el estado sanitario y hacer un seguimiento de los daños que causa esta especie. Por otro lado, dado que el objetivo principal del proyecto es recopilar y sentar las bases de una buena gestión, conocer cuáles son las buenas prácticas que se están llevando a cabo tanto para el fomento como para la prevención y seguimiento de los daños. Y por último, para mejorar mejorar ese sistema de gobernanza, esa falta de consenso a la hora del seguimiento y la gestión del conejo, pues crear una estructura de gobernanza que permita que la gestión sea pues, más homogénea en toda la península. Estos tres objetivos van han articulado nuestras líneas de trabajo que dan respuesta a una problemática. Para solucionar esto hemos llevado a cabo una serie de acciones y esperamos pues, tener como resultados en la línea de trabajo de los sistemas de seguimiento unos protocolos estándar que nos permitan conocer el estado de las poblaciones, en la línea de buenas prácticas, tener un manual, un catálogo en el que recopilemos toda esta información y respecto a la estructura de gobernanza que se cree un órgano, una entidad que sea capaz de mejorar y coordinar toda la gestión de la especie. Respecto a la línea de los sistemas de seguimiento, hemos conseguido consensuar y aprobar los protocolos de seguimiento ibérico, tanto para el seguimiento de las poblaciones como del estado sanitario y de los daños. Y con ello, pues esperamos a finales de 2024 contar ya con información actualizada del estado de las poblaciones a nivel peninsular. Respecto a la línea de buenas prácticas, la gestión, como hemos dicho, de esta especie es paradójica y existen muchos actores involucrados que no siempre pues, están comunicados o la comunicación entre ellos es todo lo fluida que debería ser. Por eso, desde el proyecto Life Fiber Conejo promovimos 2 encuentros, uno en Trujillo sobre el fomento de las poblaciones y otro en Albacete sobre el seguimiento y prevención de los daños, en los que se creó un espacio de diálogo y de intercambio de experiencias para dar solución a estos problemas y esperamos tener recogida toda esa información dentro de poco en un manual de buenas prácticas. Y por último, respecto a la estructura de gobernanza, dentro del proyecto Life Fiber Conejo se creó el Comité de Coordinación Ibérico del Conejo de Monte, que se trata de una estructura que coordina o pretende coordinar el manejo, la gestión y el seguimiento de las poblaciones. Hasta el año 2023 solo los socios del proyecto formaban parte de esta entidad
Y pues bueno, como éxito, como logro de los últimos meses, se han adherido a esta entidad pues una asociación del sector agrícola, 3 asociaciones cinegéticas, la Autoridad Veterinaria de Portugal, y contamos también con el apoyo del MAPA, del Ministerio de Agricultura. Toda la información, todos los resultados, las grabaciones de las jornadas los tenéis disponibles en nuestras redes sociales, y cualquier duda o cuestión que os pueda surgir, pues todo el equipo de Iberconejo estaremos encantados de atenderos. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Recordar a todos los participantes que tenéis un sistema de preguntas y respuestas, podéis hacérnoslas y al final de las presentaciones las contestaremos. Abajo a la derecha, en los 3 puntitos donde pone más, pues pone preguntas y respuestas y podéis hacerlas después. Y damos paso a María Párraga de la Fundación Oso Pardo. De acuerdo, gracias, Fernando. A ver, voy a compartir pantalla yo también. Vamos a ver. Se ve la presentación, ¿verdad? Vale. Bueno, a mí me toca hablar del grandullón, del oso. Es verdad que, como decía Fernando, el tamaño no importa, son especies muy distintas, pero al final tenemos un nexo en común, ¿no? Que es esa posibilidad de generar conflictos entre el oso o el conejo y las actividades humanas, o cualquier especie de fauna en general con las actividades humanas. Y en este caso a mí me toca hablar un poco de un reto en particular que tenemos, que es bastante actual y bueno, difícil de abordar, pero ahí estamos en ese camino, que es el conflicto relacionado con los osos que se adentran en los pueblos o que se acercan a zonas habitadas. Fijaos, esto es el crecimiento anual del número de osas con crías, que hasta 2018 es como se censaba la población de osos, tanto en la subpoblación occidental, que ahora os enseñaré un mapa de a qué me refiero, como la subpoblación oriental, para quien no la conozca. En ambos casos, uno evidentemente más rápido que el otro, el crecimiento ha sido muy relevante, muy significativo. Contamos ahora mismo con unos 370 osos en la cordillera cantábrica. Nos referíamos a su población occidental, a toda la que abarca el occidente de Asturias, noreste de León y toda esa zona de Lugo, y la subpoblación oriental al oriente un poquitín del oriente de Asturias, Cantabria y Palencia, y la montaña de Riaño, toda esa zona del parque de Picos de Europa. Ya no hablamos de dos subpoblaciones porque ya hay intercambio genético constatado entre ambas poblaciones. Es verdad que no tenemos hembras todavía en lo que llamamos zona de corredor, que sería esa zona intermedia, pero como el flujo ya, insisto, es estable y está constatado, podemos hablar o empezar a hablar de una única población de osos. 370 es el último censo que publicaron las comunidades autónomas, que lo realizaron ellos mismos. Son censos genéticos que se realizan a través de la obtención de muestras de pelo o de excrementos que se analizan en laboratorio, se extrae el ADN, prácticamente ya casi podemos tener hasta nombre y apellidos de cada oso. Siempre es aproximado, evidentemente. El último censo que realizó la Fundación Oso Pardo por nuestra cuenta, un censo genético con nuestros propios recursos, fue en el 19 y arrojó una cifra de 324. En el 20, según las comunidades autónomas, 370, y está previsto que el año que viene probablemente haya otro nuevo censo genético. Veremos cómo también esta tecnología, estas técnicas, se van perfeccionando con el tiempo para ir afinando en esa estimación de osos en la cordillera. ¿Y qué conlleva ese crecimiento? Pues que evidentemente no estamos en Yellowstone, no estamos en una zona donde tenemos miles de kilómetros cuadrados sin presencia humana. Aquí los osos viven en un territorio en el que están en contacto continuamente con personas, con pueblos, con actividades económicas humanas. Los principales efectos que estamos viendo de ese crecimiento de la población y que es urgente abordar se pueden resumir más o menos en estas 3 fotografías. Es el acceso a las basuras, que es un problema creciente, estamos viendo cada año con mayor frecuencia. Osos generalmente jóvenes que han perdido el miedo al ser humano y que ese recurso fácil, sobre todo cuando la madre los deja, es muy atractivo. También tenemos, por supuesto, osos, como tenéis en la foto inferior izquierda, osos que se acercan a los pueblos, pues simplemente en busca para acceder a frutales, para acceder
muy rara vez, pero también a ganado doméstico que están cerca de las casas, o incluso para acceder a piensos de animales, de ganado, incluso de mastines que acompañan a ese ganado, que tienen fácil acceso y que por supuesto el oso no va a desaprovechar. Estos son solo, como digo, algunos de los ejemplos más llamativos que empezamos a tener con el oso. Y ante este problema teníamos que empezar a poner en marcha rápidamente soluciones. Y después de hablar con los principales afectados de estos problemas, que son los ayuntamientos principalmente del occidente asturiano, aunque también empiezan a haber en el oriente, pusimos todos en marcha este proyecto. Y insisto mucho en lo de todos y ahora haré más hincapié porque es muy importante. Es el proyecto LIFE Human Bear Coex, coexistencia entre humanos y osos, que bueno, en el título largo se puede llamar Prevención y mitigación de conflictos en pueblos y sus entornos para favorecer la coexistencia entre humanos y osos en los municipios con mayor densidad de osos de esta especie en la cordillera cantábrica. Contamos con un presupuesto de más de 4 millones de euros y socios somos la Fundación Oso Pardo como coordinador y 9 ayuntamientos, esas 9 áreas más afectadas por esta problemática, que son el Ayuntamiento de Somiedo, de Miranda, de Cangas del Narcea, de Ibias, de Gaña y Proaza en Asturias, y ayuntamientos de Villablino, Páramo del Sil y Palacios del Sil en Castilla y León. Es la primera vez que todos estos ayuntamientos, entidades locales, se ponen de acuerdo para acceder a un proyecto LIFE, un proyecto de estas características, con este tipo de financiación. Y eso nos habla muy positivamente de que el territorio está por la labor de trabajar en favor de la coexistencia, es decir, es positivo que los osos estén ahí, lo empiezan a ver cada vez con más claridad, pero evidentemente todos los problemas que eso pueda generar hay que abordarlos cuanto antes y están por la labor de hacerlo. Y eso es muy, muy positivo, la implicación del territorio siempre es muy positiva. Además, porque todo esto que estamos poniendo en marcha, uno de los principales objetivos es que ellos, cuando el proyecto acabe, sean capaces de seguir poniéndolo en práctica, porque este problema no va a ser hoy ni mañana, este problema va a seguir estando de aquí en adelante durante muchísimo tiempo. Son asociados del proyecto el Gobierno del Principado de Asturias y la Junta de Castilla y León, evidentemente están muy implicados también, y tiene una duración de unos 4,5 millones de años, no, digo unos 4,5 años, 4 años y medio, aunque estamos empezando, ¿vale? Estamos ahora en la fase casi inicial. Bueno, el objetivo general, favorecer la coexistencia entre osos y humanos en esos municipios. Como decía antes, el área de actuación, pues veis, en color rojito y rayado tenéis las áreas donde se van a llevar a cabo las actuaciones más in situ, más el trabajo in situ de prevención y mitigación de esas entradas de los osos en los pueblos. Y lo que veis en verde, que es el área de distribución del oso cantábrico, es lo que abarca, y muchísimo más, es lo que abarca las acciones de sensibilización y de transferencia de resultados. Porque no nos olvidemos que este problema lo estamos empezando a gestionar aquí, pero va a ser un problema común en toda la zona, en toda el área de distribución del oso. Las principales acciones, lo primero, tener asegurado un mínimo recurso alimenticio para el oso fuera de esos pueblos. Eso lo hacemos en muchísimos de nuestros proyectos. Este no iba a ser menos. Así que, bueno, hemos previsto una plantación de 50.000 árboles frutales en 250 huertos frutales que llamamos así, que son disuasorios, que garantizan pequeños supermercados de alimentos para el oso lejos de los pueblos, de aquí a X años, evidentemente. Desbroces y limpieza de vegetación en torno a 120 pueblos y 100 caminos, es decir, vamos a dificultar que el oso acceda a los pueblos porque los tenemos perfectamente despejados y esa intrusión le va a costar un poquito más, va a tener menos confianza para hacerlo y además esos caminos que son los que suelen utilizar los vecinos o turistas para pasear en torno a los pueblos, vamos a intentar también mantenerlos despejados para que no haya casos de encuentros que pueden generar esos conflictos. Protección de instalaciones de colmenares y animales domésticos, como habéis visto antes en las fotografías, empieza a ser bastante común que accedan pues, a pequeños recintos donde la gente en los pueblos tiene 4, 5 o 10 ovejas que tienen ahí cerca de casa. Las colmenas, por supuesto, como estamos haciendo desde hace muchos años. Vamos a intentar proteger todo eso para dificultar el acceso del oso a ese recurso. Bueno, detección y limpieza de 30 vertederos ilegales y otros puntos de atracción del oso a esos entornos urbanos. Vamos a crear muchos puestos de trabajo, que es una cosa también muy positiva de estos proyectos. En total, aquí este proyecto genera 21 empleos, 12 de ellos son de carácter local, es decir, se contratan desempleados locales para que trabajen en el proyecto y se incentiva, además, que esos trabajos luego continúen una vez acabado el proyecto.
Los equipos de prevención los aporta el equipo de campo de la FOP, pero es verdad que también son gente que vive en estos propios territorios, trabajo local. Otra medida que vamos a poner en marcha son los famosos contenedores antiosos, que es uno de los principales problemas que os decía que tenemos. Hay que dificultar por todos los medios que el oso pueda acceder a la basura, y esto conlleva una serie de adaptaciones que no son fáciles porque tenemos que adecuarnos a los sistemas de recogida de basura en nuestros territorios, son distintos a los de otros territorios, así que a la hora de coger ejemplos de lo que se hace en otros sitios, por supuesto es bienvenido y es positivo, pero hay que adaptarlo mucho a nuestras características. Y vamos a poner también en marcha 90 detectores o ahuyentadores que se colocarán en frutales o en zonas donde hay un punto atractivo para el oso, con sensor de movimiento, ¿vale? que alertará de esta presencia e intentará por todos los medios, a través de sonidos, luces, etcétera, mandar una señal al oso de que eso no es buena idea. Y por supuesto, captura y radioseguimiento de osos en fase de habituación. Lo que tenéis ahí abajo es a la izquierda es una culvert, es una trampa para la captura de osos. Una vez que el oso está ahí, se le duerme con dardos de anestesia, se le coloca un radiocollar y se le monitorea durante un determinado tiempo, hasta que el collar está programado para que el collar después de un tiempo se caiga, pero se monitorea el movimiento de ese oso que por algún motivo es reincidente, vuelve a entrar en los pueblos, a entrar en cualquier núcleo urbano, y hay que adoptar medidas un poco más activas o proactivas en ese sentido. Bueno, y por supuesto, como ya sabéis, en todos los proyectos LIFE hay una parte importante de comunicación. En este es especialmente relevante porque hay que sensibilizar además a toda la gente que vive en estos territorios de que evidentemente esto es un problema que ya empieza a ser recurrente en las conversaciones de todos estos habitantes locales. Hay que informar muy bien, hay que mantener ese nivel de tolerancia o de aceptación a la presencia del oso, no podemos perderlo porque perderíamos muchísimos años de esfuerzo y de trabajo hasta llegar aquí. Tenemos muchas publicaciones en los medios de comunicación previstas y, como siempre, una presencia muy activa en las redes sociales. Y es que además es verdad que el oso está empezando a generar estos conflictos debido al aumento de la población, pero es que además el territorio lo sabe, el oso es un recurso económico muy importante que está empezando ya a generar empleo local, está poniendo en marcha muchas iniciativas de turismo rural, de observación de osos, de interpretación del paisaje, de muchas otras herramientas que está empezando a generar economía en estas zonas rurales que tanto lo necesitan, y esa vertiente pro oso o positiva hacia la presencia del oso es cada vez más extendida, está cada vez más extendida, y hay que mantenerla, hay que potenciarla, hay que fomentarla, y este proyecto también tiene un punto de acción a favor de esta idea que bueno, va a tratar de poner en valor más todavía, si cabe, esa presencia del oso en estos territorios. Y con esto termino, creo que me he ajustado bastante bien al tiempo, y si tenéis cualquier pregunta, como decía Fernando, encantados de atenderos. Por supuesto, más información en la web y en todas las plataformas que tenemos activas. Muchas gracias, María. De Qué nada, interesante. encantada. Bueno, pues ahora me toca a mí. A ver si comparto. No sé si estoy compartiendo bien. ¿Está a pantalla completa? No. No. ¿Y cómo se hace esto? Ah, ya sé. Ahora, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues buenos días, ya lo he dicho, soy Fernando Silvestre, Fundación CBD Habitat, uno de los socios del proyecto Iberconejo, que, como ha comentado Ana, pues tiene una parte de gestión de sobreabundancias de conejos. El conejo también tiene una cara malota, y voy a hablar un poco del punto de vista nuestro de acciones de prevención y mitigación, lo que ha contado María, pero desde un animalito mucho más pequeño que también la puede liar, la verdad.
¿Cómo se pasan las diapos? Ahí va. ¿Y por qué no me pasa ahora? Bueno, este es el protagonista. Me gusta esta foto porque tenemos un adulto ahí en medio con cara de malote. A la izquierda un conejo subadulto, un juvenil con cara simpática y a la derecha pues un peluchillo, un gazapo que a todos nos puede caer bastante bien. En realidad estas son las facetas de... Irónicamente, pues el conejo tiene estas facetas. Nos puede caer bien si eres un conservacionista dedicado al lince, como fui yo, por ejemplo, y el conejo pues era nuestra ilusión como especie clave para el lince. Pero si eres un agricultor y unos conejos te están comiendo el huerto, pues la verdad que no te hace mucha ilusión. Y como conservacionistas intentamos también ayudar a la gente, porque ese es, desde los años 70, que ya lo dijo la OICN, pues ese es nuestro papel. Hay una revisión actual de este mismo año de Passoni y colaboradores, donde repasa los conflictos de fauna silvestre en Europa, y él analiza pues, el crecimiento de la superficie de bosques, el crecimiento de muchas poblaciones de animales silvestres. Quizás nunca haya habido, desde la guerra mundial, pues no haya habido tantos animales silvestres como ahora en Europa. Hay grandes carnívoros, las poblaciones de lobos u osos están subiendo, de linces, que decirlo. El turismo de naturaleza sube, en cambio las poblaciones en zonas de montaña y salvajes pues está bajando, y todo esto al final tiene algunos efectos conflictivos, y Passoni lo ha repasado este año y dice al final que la clave es la ciencia, aprender de quien sabe, de conocimientos objetivos, la formación y abordar el conflicto de manera conjunta. Y en esto estamos. Esto viene, desde el punto de vista del conejo, viene de un proyecto que tuvimos en el año 17-18, de un grupo operativo que llamamos Preveco, de prevención de daños del conejo a la agricultura. Varios de los socios que constituimos, bueno, estos 7 socios que veis aquí, constituimos este grupo operativo, y ahora estamos la mayoría estamos en el Iberconejo, en el LIFE. Se nos acusa muchas veces a los conservacionistas de querer más a los animales que a las personas, ¿verdad? Y no es verdad. Por ejemplo, desde Preveco nos arrimamos mucho, intentamos comprender y ayudar a los agricultores, porque hay que entender también pues, que es un conflicto, es un daño, y en esto estamos, ¿no? Lo primero que hicimos en Preveco fue recopilar la bibliografía de las medidas de prevención de daños, de quien más saben. Sorprendentemente, los que más saben de prevenir daños y de quitarlos son los australianos y neozelandeses. En fin, muchas de las cosas que hacen ellos no podemos hacerlo aquí porque son ilegales, pero hicimos una buena recapitulación y aprendimos bastante. Para nosotros, los daños fundamentales del conejo a la agricultura son en cereales, en los viñedos y en el olivo. Es verdad que hay más daños en huertas, a veces pocos conejos pueden producir muchos daños, no hace falta grandes cantidades. Imaginaros una parejita de conejos comiéndose un cultivo de brécol o de espárragos muy valiosos, ¿no? Entonces, bueno, eso de mucho o poco es relativo. Hay zonas realmente con sobrepoblaciones y con problemones de cantidad, pero esto siempre es relativo. En Preveco estuvimos analizando distintas medidas de prevención de daños, las clasificamos en 4 tipos, de barrera física, de aversión, de gestión del hábitat y de gestión cinegética. Las voy a repasar un poquito. Muy clásico es el vallado perimetral. Muchos agricultores, aunque esto se ha perdido bastante, pero muchos agricultores usaban y usan vallados perimetrales para proteger sus cultivos. Hay una versión más moderna que sería un vallado con pastor eléctrico. El vallado perimetral funciona muy bien, pero todas estas medidas necesitan mantenimiento, no son perfectas. Por ejemplo, en el caso de los vallados, los conejos son capaces de hacer gateras
por abajo se caen, se generan agujeros, en fin, necesitan, como he dicho, mantenimiento y revisiones. El pastor eléctrico también se puede descargar, los conejos pueden pasar por abajo si se empeñan y si no hay corriente son capaces de roer las cintas, o sea, una barbaridad, ¿verdad? Pero funciona. Por aversión hemos probado repelentes, ahuyentadores, esto es muy típico en los conflictos con la fauna, usar este tipo de medidas. Hay medidas de olor, barreras de olor químicos que se pueden usar, pero algunas son ilegales y muy agresivas. Nosotros buscábamos algo más conciliador con los ecosistemas, con medio, por supuesto no vamos a meter venenos ni nada parecido, y descubrimos que hay un producto, el Top 10, bueno, no lo descubrimos, pero sí lo reactivamos, el producto se llama Top 10, que sirve como inhibidor de atracción de los conejos al cultivo. Además es un producto ecológico, en realidad es un abono de zinc, que inhibe la atracción de las plantas hacia los conejos y además tiene un sabor amargo. Es decir, puede tener una versión condicionada por el sabor. Bueno, es muy bueno, pero cuesta algo de dinerito. En ambientes lluviosos hay que continuamente aplicarlo y tiene también la ventaja de que se puede aplicar en leñosas, no solo en cultivos de cereales. Los ahuyentadores son muy típicos en gestión de fauna con daños, desde los aeropuertos con aves hasta los conejos lo hemos probado. Funcionan, pero tienen algún problemita también de mantenimiento, hay riesgo de robo y algunos animales pues se habitúan a ellos y hay que hacerlo irregularmente para que no acabe siendo una condición. También probamos medidas de gestión de hábitat, como el fomento de la depredación natural. Muchos de los cultivos, el problema que tienen es que no tienen nada de vegetación natural y no hay depredador que se acerque por ahí. Entonces, pues hemos hecho algunas cosas de fomento de la depredación natural. Como dijo Ana, pues es una especie presa fundamental de los ecosistemas naturales. Otra cosa es que como el conejo no tiene nada de vegetación para comer, pues podemos hacer una adaptación de cultivos y generarle periféricamente algo de alimentación para que no ataque los cultivos. Las típicas siembras experimentales, las que mejor funcionan es el centeno y el arvejón, que es un tipo de lupinos. Además, esto no tiene mantenimiento. En las leñosas se puede hacer alimentación suplementaria, pero actualmente, pues seguramente las cubiertas vegetales, como nos habéis asesorado, pues pueden ser una medida muy buena, además la financia la PAC, ¿no? Llegado al extremo que las sobrepoblaciones son exageradas, pues hay que cazar los conejos. No nos gusta como conservacionista quizás, pero realmente a veces pues el daño es grave y hay que huronear, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se hace es eso, sacar los conejos generalmente vivos de los vivares y se extraen y a veces pues se llevan a venta o se llevan como especie presa a organizaciones conservacionistas para alimentación de especies muchas veces emblemáticas, ¿no? El mayor problema del huroneo quizás es la coordinación entre las partes, entre el coto, el agricultor, la administración, que no se enteren unos de otros, o sea, que estén coordinados y que todos estén enterados de que se está haciendo la acción, ¿no? Esto lo hemos analizado, hay más acciones que ejecutamos, pero realmente las que vimos que funcionaban bastante bien, y ahí tenéis las cifras, son los inhibidores, los vallados, el huroneo y los ahuyentadores. Esto funciona bastante bien, dependiendo el criterio, pues puede reducir el 60% de los daños, entre el 50 y el 60%, depende del criterio. Las medidas más eficaces ya las he dicho y recalco que la efectividad pasa pues, por un buen mantenimiento. Realmente exige un poquito de seguimiento y de mantenimiento, ¿no?
Tenéis en la web de Preveco, tenéis este manual que podéis descargar donde podéis desarrollar las acciones que contan. Y llegado al caso exagerado de gran cantidad de sobrepoblación, de gran cantidad de conejos con fuertes daños, las administraciones competentes pueden declarar emergencias cinegéticas. Esto es, pues, fundamentalmente cazar casi de todo el año y intentar reducir así las poblaciones que pueden ser realmente fuertes, fuertes. Aunque, como he dicho antes, mucho y poco es relativo. Entonces, la declaración de emergencia cinegética vimos que se hacía por municipio, hemos estado estudiando, identificando las zonas. Hemos propuesto una serie de criterios generales y específicos porque cada región, cada comunidad, pues usa una serie de criterios u otros, y todo con el fin de reducir lo que he dicho antes, las sobreabundancias, y para nosotros es muy importante que no tengan consecuencias para otras especies o intereses. Analizamos todas las medidas que se hacen en distintas regiones y vimos que hay una serie de criterios que se usan desde los datos de la compañía Agroseguro, que es la que más asegura daños de fauna a cultivos, hasta las comunicaciones y autorizaciones que dan las administraciones. Hay una serie de criterios y el último muchas veces es el criterio experto, es decir, la opinión del técnico o de los agentes de medio ambiente. Aquí las tenéis un poco desarrolladas, daños, controles excepcionales. Hay un seguimiento por abundancias, mucho o poco es relativo, se puede evaluar esto, y depredadores, flora, subespecies, etcétera, hasta el criterio experto que comenta. Nosotros creemos que hay 4 criterios comunes que son transversales, que prácticamente todas las regiones deberían usar, y otros 8 más optativos. En conjunto puede hacer pues, que la declaración de emergencia cinegética sea algo objetivo y no por la presión, la crispación que haya en los pueblos. Esto se puede medir, se puede ponderar y se puede cartografiar en capas y hacer objetivamente una declaración de emergencia cinegética. Como he dicho antes, 4 criterios comunes: el número de hectáreas que pueda tener de daños declaradas a Agroseguro, las comunicaciones y autorizaciones, que es un índice de crispación. Cuanto más comunicaciones haya los servicios de caza, pues más crispación habrá, abundancias, y al final, como he dicho, el criterio experto. Los facultativos hay mucho, hay unas regionalizaciones, otro tipo de seguimiento por abundancias, la presencia de depredadores como el zorro o el lince u otras especies depredadoras del conejo, la presencia de flora y hábitats amenazados. Nos han asesorado los compañeros de Fundación Global Nature y ellos han visto que a veces hay sobrepastoreos exagerados en zonas protegidas, ¿no? La presencia de subespecies, no funcionan igual las dos subespecies, tipos de cultivo, de suelo o algún tipo de coordinación entre agricultores, cazadores y administraciones, que vemos que puede ser uno de los problemas, que cada vez ni se hablan, ¿no? Entonces, por ahí puede venir mucho de los... En fin, esto puesto en capas GIS, pues al final, por ejemplo, Castilla-La Mancha hace una recapitulación muy objetiva, o se acerca, hace una aproximación muy buena a la declaración de emergencia cinegética con distintas capas, con estos criterios. Y bueno, quiero acabar con la diapositiva con la que empecé, la recapitulación de Passoni de los conflictos entre fauna y humanos. Ya os dije, la clave es la ciencia, la formación y abordar el conflicto de manera conjunta. Pero ellos dicen que es muy importante también compartir datos, opiniones y las buenas prácticas, compartir. Y que eso puede ser una de las maneras de resolver conflictos, por lo menos en Europa. Y nada más, muchas gracias. Creo que me pasa un pelín, pero bueno, poco. Bueno, si tenéis preguntas, recordaros que tenéis una opción de preguntas y respuestas. Y nos queda la última ponencia, que es de Alberto Navarro,
que ha trabajado para Iberconejo y para Fundación Oso Pardo. Tiene lo mejor de dos mundos. Gracias, Fernando. ¿Se me oye, no? Vale, voy a compartir la pantalla. ¿Veis la pantalla, no? Sí. Vale, Sí, ¿está en pantalla completa? No, Vale, ahora sí, ¿no? ahora sí. Venga, pues comenzamos. Yo os voy a hablar de una propuesta que hemos elaborado para un protocolo de intervención con los osos en la cordillera Cantábrica, ¿vale? Dentro del marco del proyecto. No es el que está funcionando, ahora lo veréis, sino una propuesta para unificar criterios, ¿vale? Bueno, lo que se trata es de desarrollar criterios comunes en toda el área de distribución del oso pardo, no solo en la cordillera Cantábrica, sino también en la parte de Pirineos. Actualmente sabéis que, bueno, luego lo veréis, que hay protocolo de intervención tanto en la cordillera Cantábrica como en Pirineos, pero no son homogéneos, no son exactamente iguales. Y entonces de aquí viene la propuesta. Los protocolos de actuación con las especies deben estar, para dar seguridad jurídica, vinculados con los planes de recuperación de estas especies y con sus estrategias de conservación. Y en este caso vamos a hablar sobre la dimensión de la protección de la especie, pero hacia la prevención de los conflictos con ella. Se trataría de recoger las actuaciones y recomendaciones de gestión para que fueran uniformes, tratando de respaldar y favorecer la eficacia y la coordinación de estas actuaciones. Como decimos, es para unificar las pautas y para fomentar la colaboración, tanto de recursos como de la información, porque como sabéis, bueno, pues, se comparten entre comunidades autónomas, un mismo ejemplar puede pasar de una comunidad autónoma a otra y es conveniente que la información fluya entre ambas regiones administrativas o incluso entre países. Se pide a nivel internacional que estas especies se gestionen también internacionalmente cuando comparten las poblaciones. Como os decía, actualmente hay dos protocolos de intervención con osos, uno para la cordillera Cantábrica y otro para Pirineos, que están elaborados por los distintos grupos de trabajo de la especie y están aprobados por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Uno fue en el 18, el de Pirineos, y en el 19, el de la cordillera Cantábrica. Nosotros lo que hicimos es estudiarlos y ver también las definiciones y recomendaciones de un análisis que se hizo a escala europea por Magic Crofel en el año 2015. Bueno, toda esta información está en internet accesible, si la queréis la podéis buscar, está accesible al público. Y luego también los protocolos existentes que pudimos encontrar que estaban disponibles de distintos países europeos, que en este caso fueron los de Austria, Grecia y dos de Italia, de la región de Abruzzo y Trentino. Y lo que se trataba, como os decía, era de pues, unificar criterios y no solo en la península ibérica, sino con lo que se está demandando en Europa. Este documento que os decía, pues se elaboró con una revisión bibliográfica y luego aparte con dos talleres con expertos sobre grandes carnívoros, pero centrados en el oso para la gestión y el manejo de la especie en temas de prevención de daños, sobre todo. En base a todo esto, proponíamos que ya existen las definiciones de oso con problemas, oso habituado y oso problemático, con distintos niveles, y unificar los criterios en el caso de la península ibérica. Osos con problemas serían aquellas que requieren intervención humana porque tengan problemas el propio individuo o individuos, y se trataría, por ejemplo, de crías abandonadas o separadas de su grupo familiar, ejemplares heridos, enfermos, con síntomas de envenenamiento o que han sido atrapados en algún dispositivo de trampas. Luego, un oso habituado, la habituación hay que tener con matices porque en la península ibérica, como decía María, los grandes carnívoros, incluido el oso, cohabitan desde tiempo inmemorial con los seres humanos porque no hay grandes extensiones como pueda ser en Siberia o en el norte, bueno, lo más al norte de Norteamérica, que tienen
decenas de miles de kilómetros incluso sin personas. Entonces, en la habituación, en el caso de la cordillera cantábrica o en el sur de Europa, para estas especies incluso puede ser beneficioso en el sentido de que saben vivir con las personas y rehuir de ellas, evitar el conflicto con las personas. O sea, cierto grado de habituación puede ser beneficioso para estas especies. Luego, lo que sí que sería preocupante, entre comillas, sería cuando esta habituación es extrema, ¿vale? Y se trataría de cuando de forma recurrente estos ejemplares no tienen una respuesta de huida o no temen a la presencia a corta distancia de humanos. No vale que estén en un coche ni en una vivienda, sino directamente en contacto visual con una persona sin ninguna barrera. Es muy problemático definir la corta distancia. Lo que nosotros proponíamos era en base a la efectividad de medidas de intervención, de condicionamiento de aversión, como en este caso las pelotas de goma, que suelen ser efectivas hasta 30 metros, como para evitar esa arbitrariedad. Y luego la recurrencia, pues proponemos que sea de 3 a más observaciones del comportamiento no deseado en un intervalo de unos 2 meses. Como si podéis imaginar, esto requeriría la identificación de los ejemplares, ¿vale? Y aquí esta habituación extrema entraría ya en lo que sería un oso, entre comillas, problemático. Problemático, entre comillas, porque siempre es una visión antropocéntrica, y es decir, y también porque pues, suponen un posible riesgo para las personas. Bueno, pues un oso problemático serían ejemplares cuyo comportamiento provoca situaciones potenciales de conflicto grave y se subdividiría por intensidad en distintos tipos. Sería el condicionado por recursos tróficos de origen humano, que sería lo que hablábamos antes de la habituación extrema, cuando estos ejemplares asocian las zonas habitadas con presencia humana con recursos tróficos accesibles y los busca activamente, como las fotos que mostraba antes María de osos accediendo a los pueblos para entrar en los contenedores y buscar basuras. Luego estaría el oso reiteradamente depredador, que se trataría de individuos que depredan habitualmente sobre el ganado o sobre las colmenas, importante, a pesar de la existencia de medidas de protección adecuadas, ¿vale? Luego estaría en el siguiente grado en problemática, que sería el agresivo y peligroso. Esto es cuando el individuo realiza cargas espontáneas y reiteradas sobre las personas e incluso llega a haber contacto físico con heridas o más. Y es importante que no sea provocado, es decir, que el animal no lo haga por una situación como puede ser actos defensivos, porque haya sido acosado, porque se vea encerrado, porque quiera proteger a sus crías y, por supuesto, todos los casos requieren estudio y la identificación de los individuos. Entonces, en base a toda esta casuística, se propone, como se proponía en el trabajo aquel de 2015, como veis, unas pautas, un protocolo de actuación que se basa en el comportamiento que se observa, se hace una valoración y unas recomendaciones de gestión y de información a la población, con distintos niveles, como veis, va desde el verde hasta el rojo, visualmente por la intensidad del potencial riesgo, ¿vale? Entonces, pues pasaría desde que un ejemplar pasa de noche por un pueblo y es visto, pero no tiene por qué ser una situación conflictiva y de hecho no lo es, porque como decimos esto es habitual. Luego que se viese durante el día, pero si se muestra receloso o evita el contacto con los seres humanos, pues aquí ya había que empezar a hacer un registro de la casuística e investigar las causas por las que este ejemplar se introduce en zonas habitadas. Y luego ya, aumentando la intensidad, pues que se observase alimentándose o depredando sobre el ganado, pero sigue manteniéndose receloso y evita la presencia humana. Entonces, pues aquí no solo se registraría, sino que se verificaría la información, tratando de localizar las fuentes de atracción e implementar acciones para evitar pues, dificultar el acceso, retirar las fuentes de atracción y fomentar que la ciudadanía informe de estos casos. El siguiente nivel sería que lo anterior
volviese a ocurrir, y lo que se trata es de seguir registrando para hacer un seguimiento de la casuística y proporcionar información al territorio y cómo debe de actuar la población ante estos casos. Intensificarlo. Luego, puntualmente, que ya hubiese, digamos, una potencial habituación o que el oso estuviese condicionado, como decimos de las definiciones anteriores, que habría que registrarlo, verificar nuevamente y actuar, ¿no? Si fuese necesario, incluso pues condicionamiento aversivo. Y luego, el siguiente nivel sería que fuese el anterior de forma recurrente, incluso podría ser necesario la captura y radiomarcaje del individuo, ¿no? O de los individuos, y aplicar los métodos de aversión. Y ya, por último, los casos más, digamos, severos o que tienen un mayor riesgo o potencial peligrosidad, pues sería que el individuo o los ejemplares se alimentasen recurrentemente en zonas habitadas y penetraran en estructuras con presencia humana constante. Aquí ya estamos hablando de la habituación extrema de estos ejemplares y que están condicionados por el alimento de origen humano. Habría que actualizar toda la información previa e intensificar el seguimiento y aplicar progresivamente niveles más severos de métodos de aversión y valorar incluso la retirada de los ejemplares. Ya por último, lo más intenso sería que lo anterior se diese de forma recurrente. Insisto, hay que individualizar a los ejemplares, y luego ya el caso extremo, que sería que atacase a las personas, ¿no? Es decir, que ya hubiese riesgo para la vida de las personas. Siempre es muy importante resaltar que esto hay que verificarlo muy bien, como decía antes, y que no sean casos de que el individuo realmente, o los ejemplares, lo que están haciendo es actos defensivos, ¿no? Y bueno, no se puede valorar retirar un animal ni sacrificarlo, ni mucho menos a la ligera, sobre todo en poblaciones que están en peligro de extinción, ¿no? Como en el caso del oso pardo. Y esto es todo. Muchas gracias, Alberto. Súper interesante. Dejo de compartir pantalla. Ahí. Bueno, pues ahora recordaros que podéis hacer preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas que está en los 3 puntitos de la derecha, donde pone más en el Zoom. Y si sabemos responderlo, pues lo haremos. No hay preguntas. Parece que lo habéis dejado todo súper claro. Yo creo que, por decir algo, mientras la gente sí quiere preguntar, yo creo que de esta lección del protocolo de intervención con los osos de forma integral se podría hacer, que era lo que os decía en Albacete. Es decir, esto a los técnicos, o sea, no solo se homogenizan los criterios y da seguridad jurídica, sino que se puede estudiar mejor la casuística, porque siempre hay unos protocolos mínimos iguales para actuar con las especies. Y esto es válido para el conejo, es válido para el oso pardo y puede ser válido para muchas especies de fauna. Eso le da mucha seguridad a los funcionarios y a los responsables de gestión de la especie, porque el protocolo depende del plan de recuperación de la especie y de la estrategia de conservación, dando seguridad jurídica, y luego a los científicos les da información muy bien sistematizada para poder estudiar y comparar los casos, ¿no? Nuestra aproximación se parece, o sea, lo que queremos es tener criterios objetivos, que no sea la crispación o el enfado del paisano, como sueles decir tú, el que mueva a la administración, sino que esté incluso ponderado con números, ¿no? Y que bueno, eso sea una cosa más objetiva que el simple sentimiento, que es importante, ¿eh? Es importante. Puede haber mucho sentimiento conflictivo que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos intentado medir eso y es muy difícil, la crispación, pero hay que tenerla ahí.
e indicadores. Creo que había una pregunta. Fernando, sí, hay una pregunta que hace América. Yo creo que igual la puedes responder tú como experto en conejo y en reintroducciones durante años para apoyo al lince. Y pregunta América, donde haya demasiada presencia de conejos, no se pueden capturar y reintroducir en zonas donde escasean. Sí, sí, evidentemente las translocaciones, repoblaciones, pues se han hecho, sobre todo en los primeros años más angustiosos de la conservación de algunas especies, como el lince, y obviamente se sacaban conejos de zonas de sobrepoblaciones. Son medidas muy costosas, difíciles, técnicamente hay que hacerlo muy bien, complicadas, pero es una de las gestiones. Pero todo se puede complicar. Por ejemplo, el área de más daños y sobrepoblaciones que hay en Castilla-La Mancha es el área de contacto entre las dos subespecies. Entonces, no nos gusta, y legalmente se dice así, llevar una subespecie de un sitio a otro. Entonces hay que hacerlo con bastante cabeza y bueno, pues el éxito no siempre está asegurado. Si se hace con mucho cuidado, sí. Es difícil, pero sí, se hace, evidentemente. Perfecto, gracias, Fernando. Hay otra pregunta de Juan Francisco Ruiz Alba, compañero de Fomecam, que ha colaborado trabajó en el proyecto Preveco, del que ha hablado antes Fernando, y es una pregunta para María, y pregunta cuál es la visión de las personas de pueblos con problemas de osos. ¿Son comprensivos o lo ven como algo a erradicar de sus zonas? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta lo primero que aquí la convivencia con el oso ha habido siempre. Quiero decir que el hecho de ver un oso paseando por la calle de un pueblo es algo que a mucha gente puede llamar la atención fuera de estos núcleos urbanos, pero en esos núcleos están, no quiero decir acostumbrados, pero saben que eso puede pasar y ha pasado muchas veces, solo que no tiene tanta repercusión mediática y no se conoce tanto. Quiero decir, están relativamente acostumbrados a convivir con los osos. Es verdad que los problemas que se están generando ahora por el aumento de la población empieza a generar cierta sensación de que hay que actuar, hay que hacer algo. Por lo general, todo el trabajo que se ha hecho durante estos últimos 30 años para la aceptación del oso ha dado buenos resultados. En general, la gente acepta que esté el oso, hay quien más, quien menos, evidentemente nunca va a ser uniforme esa aceptación, pero sí que está bastante bien aceptado y hay territorios en los que ya ven un beneficio palpable, o sea, ya se ve, es evidente, ¿no? Pues bueno, los territorios alrededor de estos territorios que se benefician empiezan a ver que ellos también pueden obtener algo de beneficio. Quiero decir que es una sensación que se va transmitiendo poco a poco con el tiempo. Pero eso sí, si hay problemas, hay que erradicarlos cuanto antes. Evidentemente, nadie queremos que el oso pueda generar un conflicto con esas personas, porque, insisto, en el momento que ocurra algo grave, se nos van al traste todos los años que hemos tenido, que hemos hecho de esfuerzo para que esa gente se sensibilice y lo acepte. Hay opiniones de todo tipo, pero en general, y además uno de los objetivos de este proyecto es realizar una encuesta para cuantificar esa aceptación del oso y ese nivel de aceptación y de tolerancia a esa presencia de los osos. Y veremos resultados también con este proyecto de forma cuantificada. Pero la sensación en general que tenemos es que el oso se acepta y estos problemas están ahí, hay que abordarlos, nos lo piden y es lo que estamos intentando hacer con este proyecto. Perfecto, muchas gracias, María. Pregunta ahora Andrea Barros, ella es de Galicia, y su pregunta es que teniendo en cuenta la situación actual del conejo, que es una especie escasa en ciertas zonas, si se encuentra uno herido, ¿se podría llamar a un centro de recuperación de fauna? Y ella dice que entiende que depende de la especie que sea, pues se atiende o no a esos animales, que al final son centros que tienen muchas limitaciones. No sé si queréis responder Fernando o Ana. No, hombre, yo Bueno, creo que o hay dos Alberto, gallegos creo. aquí. O Tenemos dos Alberto, gallegos. Estamos en al el día caso de la gestión en el caso en esa de... comunidad autónoma. Sí. A ver, en principio sí puede. ¿Sabes? Como con todas las especies, tú puedes llamar y en principio
yo lo que conozco en mi caso, en Galicia, nunca me han dicho que no. Siempre que he llamado, indistintamente de la especie, si es silvestre, vienen a recogerla desde el centro de recuperación más próximo. Yo el que tengo más cercano es el del Alto del Rodicio y siempre que he llamado, siempre vienen. Te dicen en qué condiciones tienes que mantener al animal y hasta que ellos vengan. Y suele venir, pues normalmente es un agente forestal y viene, o medioambiental en este caso, y viene y lo recogen. Perfecto, pues muchas gracias por la aclaración ahí desde Galicia. Una pregunta también de Silvia Díaz Lora, compañera de WWF. Pregunta si es común el abandono de las crías por parte de los osos y por qué ocurre. No, no es común en absoluto. Adelante, Alberto, si quieres. No es común en absoluto, Silvia, todo lo contrario. Son madres muy protectoras. Lo que sí que sucede es que en esta época del año se juntan la salida de las hembras con las crías pequeñitas de las oseras y el periodo de celo. Y eso es una conjunción bastante peligrosa porque los machos en celo intentan matar a esas crías para que la hembra esté receptiva de nuevo a la cópula. Entonces tienen ovulación inducida. Bueno, si quieres, si te gusta el tema, te puedo dar bastante información. Pero no es para nada común. Ocurre en algunas ocasiones pues porque quizá en algún momento de pelea con el macho la hembra pequeñita se desorienta, porque tienen algún problema en concreto, porque la hembra ha sido disturbada o se ha generado algún tipo de molestia que ha tenido que huir de la zona en la que estaba y la cría se ha quedado atrás. Puede haber muchos motivos, pero por supuesto no es común y bueno, cada vez va siendo más frecuente, además, que se encuentra una de estas crías pequeñitas, pues se intenta recuperar y reintroducir con las máximas garantías de supervivencia. De hecho, solo por añadir una cosa, en el protocolo, si los miráis, lo que os he contado yo, aunque lo incluimos, pero en los propios protocolos existentes existe lo que cuenta María, de qué condiciones se tiene que tener para los centros para llevar a los cachorros, en su caso, para recuperarlos y que vuelvan, y en qué condiciones hay que hacer para volverlos a reintegrar en el medio natural. Perfecto, pues muchas gracias por la aclaración. Pero también hay otra pregunta de Silvia que pregunta qué sonidos se suelen poner para ahuyentarlos. Y da las gracias por el seminario. No sé si puede ser una pregunta sobre sonidos para ahuyentar conejos u osos o no sé. Bueno, voy a contestar yo que he puesto una diapo de eso. En los aversores generalmente se ponen tres tipos de sonidos. Es el disparo, como unos petardazos. En los aeropuertos es bastante típico. Sonidos de depredadores, por ejemplo, de perros o de halcones o de rapaces para los conejos. En algunos sitios pues se ponen este tipo de sonidos o un sonido de humanos. Simplemente, por ejemplo, poniendo una radio pequeñita con la voz humana, pues eso puede ser un aversor para varias especies. Los depredadores, bueno, depende de la acomodación que tengan estos sonidos. Perfecto, pues muchas gracias, Fernando. Hay otra pregunta de Roberto Andía y Meda que da las gracias a los ponentes de la charla por vuestra claridad. Y su pregunta es relativa al conejo. Vive en un pueblo de la Serranía del Turia, en Valencia, y lo que comenta la gente del campo aquí es que la población del conejo y el jabalí está disparada y es una plaga. Se les puede ver desde la carretera a simple vista y son un problema para la agricultura. ¿Puede ser que las poblaciones se estén desplazando cerca de los campos de cultivo por falta de alimento por la sequía o cambios en el clima? Así que no sé si Ana o Fernando hay quien le Sí, apetece. bueno, contesto yo. Sí, o sea, obviamente hay una de las claves y una de las posibles causas en estas sobreabundancias locales son cambios en
en los usos del suelo, y eso también, por supuesto, que incluye, ¿no?, los cambios que está habiendo en el hábitat por el cambio climático y por el cambio de las condiciones que está habiendo. O sea, una zona de cultivos para un herbívoro como el conejo es un sitio en el que la depredación, dada ¿no?, el contexto antrópico de estos sitios, pues es mucho más limitada, y encima, como quien dice, tienen comida ad libitum, entonces condiciones perfectas. Obviamente hay un desplazamiento de estas especies hacia las zonas de cultivo. Ramón, creo que va a apuntar Sí, algo. una puntualización. Más que un desplazamiento, sí, que más que un desplazamiento de los conejos, lo que pasa es que ahí encuentran las condiciones idóneas y ahí crían mucho. No es que, y cuando llega un conejo, ahí crían como conejos, propiamente dicho. Y lo que pasa es que en los otros lados no encuentran sus condiciones, tienen muchos depredadores y van desapareciendo. Pero el concepto es a largo plazo. No es que este año, porque haya sequía, se muevan a otro sitio, sino que en un sitio tienen las situaciones ideales y proliferan mucho. Perfecto, pues muchas gracias, Ana y Ramón, que Ramón, para quien no le conozca, es el director del proyecto Life Iberconejo, es de WWF. Otra pregunta de Bruno Donoso. Pregunta cómo está la relación entre apicultores y el proyecto de coexistencia con el oso. ¿Hay aceptación o queda mucho por hacer? No sé si igual María. Hay aceptación. Y además sorprende que además muchos de ellos no solo lo aceptan, sino que insisto mucho, ¿no?, en ese aprovechar la imagen del oso y la calidad de los paisajes donde vive el oso para generar un producto y venderlo, tener un plus, ¿no?, de marketing por esa zona de excelente calidad natural. Hay muchos ejemplos de apicultores que empiezan a sacar partido de eso, y a nosotros nos parece fantástico. Hay aceptación porque las medidas de prevención de ataques a los colmenares funcionan, es muy sencilla, es muy básica, es el protector, el pastor solar o eléctrico de cualquier tipo. Un pastor eléctrico que funciona si está bien colocado, si se mantiene en buenas condiciones, si se mantiene una cierta vigilancia, si se evitan zonas o elementos en los que el oso pueda trepar y colarse, o sea, con una mínima instalación hecha bien hecha, se pueden evitar esos ataques en un porcentaje altísimo. Así que, bueno, contamos con esa buena ventaja y los apicultores la verdad es que lo toleran, lo aceptan, y algunos ya incluso empiezan a sacarle partido. Solo por añadir una cosa, os pongo un ejemplo, no sé si se ve, esta taza es de un apicultor y usa la imagen del oso. Sí. Sí, no nos olvidemos además que si el oso entra en estos colmenares, estos daños están indemnizados por las administraciones, mejor o peor, eso lo podemos discutir, pero bueno, están indemnizados y el apicultor en cierta manera puede resarcirse de ese ataque. Perfecto, María, pues muchas gracias. Ahí al hilo de esto que comentas, hay otra pregunta de Juan Francisco Ruiz Alba, que pregunta, ¿pensáis que las administraciones están preparadas para dar respuesta a los problemas de convivencia con la fauna salvaje, más allá de los proyectos de conservación y de los trabajos de las entidades conservacionistas? Has abierto un buen melón, Juan Francisco. Alberto, te lo cedo, todo tuyo. La pregunta era, perdón. Si las Sí, administraciones están preparadas para abordar estos problemas al margen de las organizaciones conservacionistas. Yo voy a dar mi opinión como paisano que vive en el territorio y la experiencia que tengo. Es decir, las administraciones en realidad sí tienen las herramientas y tienen la capacidad, ¿vale? Que nunca son suficientes porque muchas veces les desborda el trabajo, diversos trabajos que tienen. Es decir, no hay personal suficiente muchas veces para picos de casuísticas. Y sobre todo ahora, como vemos que algunas poblaciones están aumentando de algunos animales que tienen más interacciones con los seres humanos, pues cuesta más. Y este tipo de proyectos lo que intenta ayudar es a lo que decimos, a tener recursos, a iniciar acciones, a enfocar cosas en las que hacer y a sentar esas prácticas para que se mantengan en el tiempo.
Perfecto, Alberto, pues muchas gracias. Pregunta Pedro Severino, pregunta qué medidas habéis tomado para mitigar los problemas de salud de los conejos. Igual, Ana, ¿quieres explicar algo de toda la parte del seguimiento sanitario del proyecto? Sí, claro. Sí, o sea, nosotros, el proyecto lo que pretende es sentar bases para la gestión, es decir, nosotros no tenemos directamente acciones sobre el terreno, no estamos pues ni vacunando ni trabajando directamente con las poblaciones de conejo. Lo que sí que hemos ha sido desarrollado y consensuado un protocolo de seguimiento sanitario. Entonces, en él lo que, digamos, hemos conseguido que más o menos se ponga de acuerdo todo el mundo para utilizar las mismas metodologías y que hagamos todos lo mismo para ver qué está pasando con esas enfermedades. Entonces, lo que hemos decidido es hacer como dos tipos de seguimiento, un seguimiento pasivo, que en el caso de España está coordinado y está ya implementado por el Ministerio de Agricultura, por la parte de sanidad animal, que simplemente consiste en que se reportan todos los casos de animales que se encuentran de manera circunstancial muertos. Es decir, que si una persona, un cazador, un senderista o un agente medioambiental encuentra un animal muerto, lo que se debe hacer es dar aviso a las autoridades, que se recoja ese cadáver y se analiza. Eso en España está ya puesto en marcha y, como digo, lo coordina el MAPA. Por otro lado, nuestra propuesta consiste en realizar también un seguimiento activo en el que se tomen muestras de sangre para hacer un seguimiento en zonas en las que también se controla las poblaciones, la densidad de población, y ver cómo varía en esos puntos en esos, se me ha ido ahora la palabra, como en esos puntos de monitoreo, en esa red de monitoreo que pretendemos que se establezca, qué está pasando en esos puntos concretos para que nos dé una idea de la visión general de las enfermedades pues en todo el territorio. Genial, Ana, pues muchas gracias. Pregunta Noelia Pérez, que en Asturias, ¿cuál es la situación del conejo? No sé si quieres, si no es un territorio donde trabajemos en Iberconejo, Claro. pero Bueno, eso, el proyecto principalmente se centra en la región mediterránea de la península, pero bueno, como en toda la Cantábrica, las poblaciones de conejo pues prácticamente han desaparecido. Es muy difícil encontrar un conejo tanto en Galicia, en Asturias, en Cantabria. País Vasco depende de la zona, pero bueno, no, de hecho digamos, no es una de las zonas de trabajo del proyecto. Alberto, si tú quieres apuntar algo más, pero bueno, Yo en básicamente, mis años viviendo en Asturias no vi un solo conejo. No, y aparte pensad en la selección de hábitat que tiene y lo claro. abrupto que es Asturias. Es decir, yo pienso desde mi ignorancia, no lo digo que sea así, que siempre ha sido muy poco abundante el conejo en Asturias. Sí, sí, está claro que hay una cuestión de distribución de la especie y pues en los pocos sitios en los que quedará conejo, pues posiblemente cambios ¿no? en el hábitat y en los usos, pues han acabado con lo poquito que de manera natural tendría que haber allí, pues ha acabado desapareciendo. perfecto. Pregunta nuestro compañero Sergio Pinedo de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Y su pregunta es que uno de los principales problemas detectados en Castilla-La Mancha con el conejo es que los agricultores no quieren aplicar medidas de prevención, como las mallas conejeras o el huroneo, ya que les supone más carga de trabajo y gasto económico. La pregunta es, ¿en territorios oseros los agricultores y ganaderos son receptivos a aplicar las medidas por ellos mismos? María, Otro, tú o yo. Perdón, es que estaba leyendo otra pregunta. Perdón, Si quieres contestar tú o quieres que conteste yo. adelante, adelante, perdón, que estaba un segundo No, perdida. a ver,
mi experiencia trabajando, llevo 12 años trabajando con paisanos en las explotaciones agrícolas y ganaderas sobre todo. Son reacios siempre por lo que ya intuíais con lo que dijo creo que María, o sea, Ana, que es que y nos pasa a todos, ahora si lo pensáis, te exige un tiempo adicional y unos recursos adicionales en tu trabajo que supone una carga, es decir, a una persona en términos económicos que tiene presencia de una especie que le causa un daño en la producción frente a las mismas circunstancias, otra explotación que no tiene esa presencia de esas especies, los costes de producción son menores en tiempo y en dinero, en recursos. Entonces, nunca, o sea, a no ser que sea una persona como nosotros, entre comillas, que realmente es conservacionista o que tiene una sensibilidad por la conservación, la preservación del medio ambiente, etcétera, siempre hay una mínima reticencia. Y luego después, dependiendo de las características de la personalidad de las personas, de su experiencia, pues hay menos rechazo. No solo a la especie, sino a la implementación de medidas para la, digamos, coexistencia, a la prevención de daños. Por eso siempre se trata de una combinación de formación, educación y luego del apoyo técnico y económico para que se habitúen a utilizar esas medidas, ¿no? Que en el caso de Galicia, por ejemplo, con el lobo, como llevan tanto tiempo conviviendo con la especie, y de hecho fue uno de los núcleos de donde se recuperó la especie, nunca han perdido el vivir con ellos. Y entonces yo he estado con ganaderos que para ellos decía, yo aunque pierda un ternero al año, que pierda a lo mejor un ternero o dos al año de media, es un peaje que tengo que pagar a la naturaleza. Y en cambio, otros en Asturias que he vivido en el Oriente, que vosotros sabréis si conocéis el caso, es que estuvo 80 años sin estar el lobo, hay un rechazo absoluto a poner medidas y a cohabitar con él. Entonces hay una gradación en este, pero siempre hay un coste que hay que entender desde el punto de vista meramente económico, de vivir con estas especies que causan un daño o causan dificultades a la actividad económica de las que no. Pues muchas gracias, Alberto. Súper interesante este tema. Igual pasando a un caso, o sea, que tiene que ver con esto, pero de una forma más práctica, pregunta Carlos Javier Durá, pregunta que en la zona de la Cabrera Leonesa cada vez son más frecuentes los encuentros entre colmenares y osos. Justo esta semana se han producido varios casos. ¿Dónde los podemos dirigir para recibir ayuda e instalar estos pastores eléctricos? Bueno, Carlos, Pues, me has despistado tú, ¿eh? María. Estaba leyendo la pregunta de Carlos y me he despistado. A ver, todas las comunidades autónomas tienen una línea de, todas si no me equivoco, la Cordillera Cantábrica tiene una línea de ayudas para adquisición de pastores eléctricos subvencionados. Lo ideal sería estar pendientes de cuándo surgen estas ayudas, de cuándo las publican en los boletines correspondientes y acceder a ellas. Normalmente los requisitos son mínimos. También estamos nosotros, que cedemos gratuitamente pastores eléctricos, pero estamos supeditados a la financiación de estos proyectos. Es decir, ahora, por ejemplo, que estamos empezando el Coexistencia Humanos y Osos, tenemos una bolsa importante de dinero para dedicar a esa adquisición de pastores eléctricos que luego cedemos gratuitamente, pero siempre estamos condicionados un poco por esa disponibilidad económica, ¿no? En el caso de cada de las comunidades, cada una de ellas lanza su línea de subvenciones a las que podéis acceder. En cualquier caso, si podéis poneros en contacto con nosotros, también os ayudamos en lo que haga falta, con información o incluso si disponemos de pastores, los cedemos. Perfecto, pues muchas gracias, María. Y ya por cerrar con la última pregunta de Dani, del grupo, un veterano del grupo local de voluntarios de WWF Madrid, pregunta a Dani, estaba leyendo el artículo que ha mostrado Fernando de Pasoni, donde indica que en esa zona de los Alpes hay un aumento de turistas. Pensando en la presión del sector turístico, ¿cómo creéis que puede afectar a las poblaciones de oso? Pensando, por ejemplo, en lo que pasó con la osa luchando contra un dron. Y si este tema de la compatibilidad entre osos y la actividad turística es algo que se recoge en el LIFE o en lo que trabaja la fundación.
Pues es un problema que nos preocupa y Alberto seguramente que también tendrá algo que aportar. Es un problema que nos preocupa porque el turismo está aumentando no solo en los Alpes, sino en cualquier zona de montaña, sobre todo después de la pandemia y condicionados un poco también por el cambio climático. Aquí hay dos patas en las que podemos trabajar básicamente, que es en buenos planes de gestión de los espacios protegidos, que determinen muy bien una zonificación, una regulación de usos, unos puntos de observación de fauna determinados, unas rutas determinadas donde podemos, bueno, por decirlo de una manera un poco vulgar, pero donde podemos enviar un poco la masificación, ¿no? sin generar tanto conflicto y tanta molestia al resto del espacio. Y luego tenemos otra pata fundamental que es la información y machacar mucho con la sensibilización y la información. Nosotros lo intentamos hacer por todas las vías, somos muy pesados en ese sentido, pero es que creemos que es muy importante. Muchas personas que vienen a estas zonas incluso llegan a desconocer que hay usos ahí. Entonces, tenemos que perder un poco el concepto de parque natural, parque recreativo, ¿no? Estamos en un parque natural, en un espacio protegido, en un espacio Natura 2000, donde convivimos con muchas otras especies, donde hay una biodiversidad que hay que conservar en absoluto. Entonces, bueno, hay que ser conscientes y hay que ser respetuosos y hay que ser prudentes, ¿no? Así que, bueno, machacar mucho con información es fundamental y, por supuesto, que desde las administraciones cuelguen unos planes de gestión realmente operativos, no lo que tenemos en muchos espacios hoy en día que no vale, es papel mojado, no vale prácticamente para nada. Hay que trabajar mucho también en esa línea. Quería decir una cosita. Con el conejo no tenemos turismo, pero claro, con su depredador señero, o sea, el lince, sí que lo tenemos. Y personalmente creo que es bueno el turismo de ver animales y tal. El problema sobre todo que tenemos es la concentración. La concentración. O sea, si tienes 100 personas distribuidas por Sierra Morena, pues no hay ningún problema. Pero cuando se concentran en puntos sí que hemos tenido problemas. Y además la gente busca las zonas de alimentación del lince, que son las zonas de conejo. Claro. Y bueno, pues en la multitud, pues con que haya un 1% de energúmenos, pues podemos tener problemas. Normalmente no lo hay. Son gente que crean economía, que van con respeto, pero puntualmente sí lo tenemos. Y bueno, estamos trabajando. Hay varios protocolos y manuales y recomendaciones. El Ministerio, las Juntas de Andalucía, de Castilla-La Mancha y tal, pues tienen sus protocolos. Hay otra pata del turismo que es un poco inversa. También ha servido para cambiar mentalidades. En muchos pueblos al final lo ven como un ingreso y ven como una oportunidad a las diferentes especies, y en el sur, en zonas de cotos privados de caza donde no nos querían ni ver, ahora van siendo los embajadores del lince como fuente de ingresos alternativa a la caza, que cada vez tienen menos ingresos por esas fuentes. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre todas estas patas, cosa que es bastante complicada muchas veces. Estupendo, pues nada, pues a ver si habrá que seguir ahí trabajando por ese equilibrio. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir. Y nada, para cualquier información sobre estos proyectos, pues podéis consultar las webs de la Fundación Oso Pardo y Iberconejo, iberconejo.eu, y ahí tenéis tanto toda la información sobre los proyectos como los contactos por si os habéis quedado con más dudas. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.